primera carta de Pablo a los Corintios, y hoy vamos a iniciar en el capítulo 4 con esta continuación que Pablo hace de su exhortación a los Corintios. Leamos desde el versículo 4, desde el versículo 1 hasta el 4. Dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Vamos a ver. Padre, en esta mañana estamos reunidos con el propósito de seguir estudiando tu palabra, y queremos pedirte para que en esta hora tú estés hablando a cada uno de nosotros de la manera que tú tienes ya establecido, de tal forma, Señor, que podamos estar convencidos de que tu palabra hoy sigue siendo tan verdadera como antes, que no ha dejado de ser, y que por el contrario nos insta cada vez más a dejar de lado todo aquello que te desagrada y poder, Señor, tener la posibilidad de exaltar tu nombre santo. Perdónanos por llegar a tu presencia con las manos sucias. Perdónanos por los malos pensamientos que tenemos. Perdónanos también por las veces en que nuestra boca no se abre para glorificar tu nombre, sino para dañar al hermano que está creado a tu imagen. Y ayúdanos a cada día tener la posibilidad de amarnos como tú mandas en tu palabra, tal y como somos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el que podemos todavía libremente tener la posibilidad de estudiar tu palabra y extractar de ella para nosotros el conocimiento de ti en todas las cosas. Te agradecemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pablo finalizó el capítulo 3 hablando de la gloria que a veces se le da al hombre, pensando que el hombre tiene una labor importante dentro del plan salvífico del Señor. Pero si ustedes notaron, al final, en los versículos 23, él establece de manera concreta que la gloria solo debe ser para Dios, porque Él es el dueño de todo. Nos lo ha dado todo a nosotros, pero Él es el dueño absoluto de todo. Por eso cuando Pablo inicia el versículo 1 del capítulo 4, quiere no menospreciar la condición del hombre, sino ponerlo en el lugar correcto en el que debemos estar. Y por eso dice
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Es decir, lo que Pablo nos quiere hacer pensar es, mire, no hay nada en absoluto que sea más importante para cualquier ser humano que ser siervo de Dios. A la gran mayoría no le gusta la palabra siervo, porque sabemos el trasfondo que esta palabra tiene. La palabra siervo viene de esclavo. Y nosotros en algunas ocasiones escuchamos a personas decir, no, es que yo no soy esclavo de nadie. Y no hay nada más falso que eso. Porque o es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. Así que sí somos esclavos. Solo que no queremos reconocer nuestra condición de esclavos. Pensamos, no, yo soy libre, yo hago lo que a mí se me dé la gana. ¿De verdad? Le pregunto, ¿de verdad usted hace lo que se le da la gana? Tengo que decirle que usted peca. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Así de sencillo. Así que usted no hace lo que se le da la gana. Porque si usted pudiera hacer lo que se le da la gana, sencillamente usted podría decidir no pecar. Pero usted no decide eso. La carne nos domina y terminamos cometiendo pecados que no queremos hacer. Yo le pregunto, siendo honestos, ¿usted cree que a un esposo se propone serle infiel a la esposa? ¿Será que cuando él se casa, él dice, bueno, pasemos unos 10 años y después de los 10 años yo le voy a ser infiel? Me propongo solo durarle fiel 10 años. No, eso no es verdad. Es más, si ustedes van a el libro de Santiago, la carta de Santiago, él dice de manera muy concreta, cada uno es seducido por su concupiscencia. La concupiscencia es lo que maneja nuestra carne. Es la que nos hace sentir deseos de hacer cosas indebidas. Es la carne. Y por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es seducido, es atraído por su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, después de que ha sido engendrada, da a luz el pecado. Por lo tanto, hermano querido, quiero decirle, el ser humano o es esclavo del pecado, o el creyente es esclavo de Dios. La diferencia entre una esclavitud y la otra, ¿cuál es? En la esclavitud del pecado, yo no tengo opción de nada, porque me obligan a garrotazos a hacer las cosas. En la esclavitud del Señor,
Él quiere que yo le sirva por amor. Por amor. Es la diferencia. Él no me va a obligar a hacer nada malo. O usted le ve algo malo a que me diga, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está lo malo en eso? ¿Dónde está lo malo en decirme, lo que no quieras que los demás hagan contigo, no lo hagas con ellos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está lo malo ahí? El pecado, por el contrario, me obliga a no obedecer a Dios. Me obliga sencillamente a hacer todo cuanto a Dios le desagrada. Me obliga a hacer todo lo que es malo contra mí mismo. Por eso Pablo escribió cuando dice, todos los demás pecados son fuera del cuerpo, pero la fornicación, el adulterio, son pecados que se cometen contra el mismo cuerpo. Y por eso él dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? ¿Se da cuenta? Hermanos queridos, lo que Pablo está diciendo es, mire, ¿cómo nos debemos ver cada uno de nosotros a los demás? Siervos de Cristo. La pregunta que usted y yo deberíamos hacernos es, ¿y qué debemos hacer como siervos de Cristo? ¿Cuál es nuestra función como siervos de Cristo? ¿Dónde encontramos la respuesta? Aquí en las Escrituras. Es aquí en las Escrituras donde podemos ustedes y yo saber en qué es en lo que debemos servir nosotros. Entonces, encontramos en Romanos capítulo 12, si usted va y lee allá con detenimiento, dice, no te conformes a este siglo, sino transforma. Renueva tu pensamiento. ¿Sí? No hagas lo que el mundo hace. Y usa lo que te he dado para servir. Entonces, ¿cómo es? Si te di el don de servicio, sirve. Si te di el don de repartir, reparte. Si te di el don de liderar, lidera. ¿Se da cuenta? Si te di fe, úsala. Pero nosotros creemos que es solo para mí. Es que es el don que Dios me dio a mí y solo yo lo uso para mi beneficio. Eso no es verdad. Por eso Pablo está diciendo aquí, mire, los hombres nos deben ver a los hombres como siervos de Cristo. Es decir, usted y yo nos tenemos que ver igualitos. Los dos servimos al mismo Señor. Y téngalo presente. No es verdad que haya unos más grandes que otros, que haya unos más importantes que otros. Eso no es verdad. Lo que pasa es que Dios a unos utiliza de una forma, pero a otros de otra. No es igual servir, digamos, haciendo el aseo,
que servir dirigiendo el culto. Pero los dos son servicios. Cuando usted contrata a una persona para que le ayude en hacer los quehaceres de la casa, ¿usted la ve como inferior a usted porque ella barra y trapea? Si eso está pasando, entonces usted no sabe lo que es el servicio, porque no tiene por qué ser diferente. Si usted se va por allá al norte, donde las personas tienen dinero, usted nunca va a ver a la señora que se dedica todo el día a tener la casa limpia y a preparar los alimentos sentada a la mesa con los dueños de casa, porque es denigrante. No es denigrante que ella haga el alimento, pero es denigrante que se siente a la mesa con ellos. Entonces yo me pongo a preguntarme, ¿cómo puede ser que alguien se considere que es denigrante que la señora que hace el aseo y la comida de la casa se siente a la mesa con nosotros, pero asimismo yo me como los alimentos que esa persona denigrante preparó? ¿Le ven ustedes algún sentido a eso? No tiene sentido. Pero el Señor, cuando los discípulos quisieron ponerse uno sobre otro, les llamó la atención, porque ellos le preguntaron: Señor, y cuando tú te vayas, ¿quién va a quedar al frente de nosotros? ¿Será este? ¿Será el otro? No. Entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor entre ustedes, hágase siervo de todos los demás. Y con eso los bajó del palo, hermano. Porque sabe, hermano, los hombres y las mujeres buscan casi siempre un lugar de reconocimiento. Mire, ahí está fulanito o ahí está fulanita que hace tal y cual cosa. El Señor dijo: no, eso no es lo que importa. Si a ti te pusieron a servir haciendo el aseo, hazlo para el Señor. Si a ti te pusieron a servir dirigiendo el culto, hazlo para el Señor. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si a mí me pusieron a predicar la palabra, la predico para el Señor. No para que usted se sienta a gusto, no para no ofenderle a usted. Que es el error que se comete muchas veces, porque no, yo no puedo decir esto, porque es que entonces de pronto el hermanito tal se enoja, o la hermanita X se indispone, entonces mejor tengo que cambiar y no decir lo que dice la palabra del Señor. Entonces no estoy predicando la palabra del Señor, estoy predicando mi propia palabra. Hermano querido, lo que Pablo está diciendo es: mire, si ustedes, corintios, se quieren fijar en nosotros, en Pablo, en Pedro, en Apolos, si ustedes se quieren fijar en nosotros, lo único que deben mirar es que somos siervos de Dios. Solo miren eso. ¿Y sabe algo? Qué triste es cuando hay siervos de Dios que se creen más que otros siervos de Dios. Y era lo que estaba pasando, que es lo que viene del capítulo 3. Por eso Pablo les estaba diciendo: ¿quién es Apolo?
¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Pedro? ¿Qué somos nosotros más que siervos de Dios? Hermano, si usted y yo tenemos la capacidad de vernos el uno al otro como siervos de Dios, nos vamos a quitar tanta tontería de encima. Algunos se han querido basar de manera inadecuada en el pasaje de Hechos capítulo 6, cuando Pedro y los discípulos dicen: no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Escojan entre ustedes varones que estén capacitados para hacer eso, y nosotros nos vamos a dedicar a hacer lo que nos llamaron a hacer, predicar la palabra. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que ellos estuviesen denigrando el trabajo de servir las mesas. No lo estaban denigrando. Lo que ellos están diciendo es: no es justo que nosotros tengamos que dejar de predicar la palabra por dedicarnos a servir la mesa. O somos servidores de mesa o somos predicadores de la palabra. Pero no podemos hacer las dos cosas a la vez, porque es que el número es grande. Estamos hablando de una congregación de más de 5,000 personas. Y ellos lo que están diciendo es: mire, para que no se den esas murmuraciones de que no alcanza, de que se deja de último, de que esto, de que lo otro, entonces nombren a personas a las que dediquemos para eso específicamente, y nosotros nos dedicamos a lo otro específicamente. Escuche bien esto, hermano, porque es que algunos se han pegado de ahí para decir: no, es que el pastor no puede servir la mesa. Claro que sí puede. ¿Sabe cuál es el error? Que muchos creyeron que el oficio de ser pastor no le iba a implicar hacer ninguna otra cosa. Y por eso he encontrado muchos pastores que cuando sus iglesias le dicen ya no más, están pasando necesidad. Y uno pregunta: ¿por qué? Es que no sé hacer más nada. Yo no sé hacer más nada. ¿Quién era Pablo? Pablo no era un pastor solamente. Él ejercía pastoral, ejercía apostolado, era misionero, pero además de eso hacía cartas. Y él le dice a su iglesia, a una de tantas iglesias, le dice: miren, yo no he querido ser carga para ustedes. He trabajado con mis manos duramente para mi sustento y los que están conmigo, de tal manera que ustedes no se puedan de ninguna forma gloriar diciendo que nos han tenido que sostener, porque mis manos me han sido útiles. Pero déjeme decirle que desafortunadamente hay muchos hombres que se dedicaron al pastorado y no saben hacer absolutamente nada más. No saben clavar una puntilla, no saben hacer nada. Y eso es algo que definitivamente no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque de alguna manera se piensa que yo tengo que dedicarme solamente a hacer esto y nada más. Todos los demás tienen que hacer las demás cosas.
Recuerde algo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Y como cuerpo que somos en Cristo, dice Pablo, somos todos miembros los unos de los otros. Es decir, si usted es importante, yo también lo soy. Si usted no sirve para nada, yo tampoco debería servir para nada. ¿Se da cuenta? Pero la idea, hermano querido, es lo que Pablo está diciéndoles a los corintios, es: miren, ¿quieren ver algo en nosotros? ¿Quieren observar algo de nosotros? Vean esto. Somos siervos. Somos siervos. Y déjenme decirle algo. ¿Cuán necesitados estamos en las iglesias de verdaderos siervos? De personas que no se crean más que los demás. De personas que tengan la capacidad de servir cualquiera que sea el servicio al que se les llame. Cualquiera. Porque algunos dicen: ay no, yo barrer no. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? No, es que barrer es para las mujeres. ¿Y dónde está escrito en la Escritura que barrer solamente lo hacen las mujeres? ¿Dónde está eso? En ningún lado. ¿Cocinar? No. Eso es para la mujer. ¿Y quién dijo? Y si usted no es casado, entonces se va a morir de hambre. Porque según usted, cocinar es solo para la mujer. Ahora, ¿encontramos en la Biblia hombres que cocinaban? Ahí tenemos a Jacob, tenemos a Esaú, tenemos a Abraham. Ellos cocinaban sin ningún problema. Pero nosotros hoy creemos: no, es que para eso me casé, para que la mujer me lave la ropa, me tienda la cama, me arregle la casa y me dé la comida. Pues si para eso se casó, mejor divórciese. Aunque venga el martes y se dará cuenta si se puede divorciar por eso. Hermano querido, qué triste es cuando el hombre quiere ocupar un lugar más alto que el de la mujer por imposición. Escúcheme bien algo. Yo le digo lo siguiente: la Escritura dice: mujeres, someteos a vuestros maridos. Sí, eso lo dice la Escritura. Porque el hombre es cabeza de la mujer. Sí, eso lo dice la Escritura. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, eso lo dice la Escritura. Pero ¿sabe cuándo una mujer se va a someter a su marido? Cuando ese marido la trate con respeto. Es ahí cuando esa mujer se va a someter a su marido. No cuando él la trate a las patadas. No cuando él se las dé de mucha cosa. No, es que aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo diga y no más. Eso no es verdad. Porque acuérdese algo. ¿Qué dijo el Señor? Allá en Génesis capítulo 1. 2. No es bueno
que el hombre esté solo. Le haré pues. ¿Qué? ¿Cómo es? Dígalo duro. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda. ¿Y qué es ayuda? Usted me ayuda lavando la loza, haciendo la comida, arreglando la casa, y yo le ayudo trayendo la plata para la casa. No, eso no es ayuda. Usted me ayuda criando a los hijos y teniéndolos bien. Eso sí, cualquier error que se cometa es culpa suya, no mía. ¿Sí? ¿Eso es ayuda? No. Eso es dejarle a ella sola la carga. Recuerde algo. Todos somos siervos. Todos somos siervos. Así que, si yo necesito mover este púlpito, yo puedo decir, yo lo muevo solo. Seguramente me va a doler la espalda después, pero lo moví solo. ¿Cómo había sido más fácil moverlo? Con ayuda. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Para eso Dios puso a la mujer en nuestro camino, para que ella sea nuestra ayuda. Nuestra ayuda. Por eso, hermano querido, es que también dentro de la iglesia la cosa no funciona adecuadamente, porque el hombre, de alguna manera, empieza a mostrarse como él es el importante, la mujer no tanto. Déjela por allá atrásito. No es así. Fuimos llamados cada uno de nosotros a servir al Señor, tanto hombres como mujeres. Somos siervos. Y si somos siervos, ¿por qué? Le pregunto, ¿por qué? De alguna manera, algunos se creen más que otros. Tenemos un relato así en las Escrituras. El Señor Jesucristo narra una situación de un siervo que se creyó más que los demás siervos y empezó cuando el amo se fue a azotar a los otros, porque a él lo dejaron a cargo. Su amo se iba y le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, como tú has estado conmigo tanto tiempo, te voy a dejar aquí a cargo, cuídame las cosas y yo veré. Apenas el amo se fue y sacó un rejo y empezó. ¿Por qué le está sirviendo? Tome. ¿Por qué le está haciendo? Tome. Si servía, tome. Si no servía, tome. Por todo le daba. Y cuando el amo llegó, dijo, con que eso hiciste, con que te pusiste a golpear a mis siervos, el único que tiene derecho a golpearlos soy yo, que soy el amo. Tú no. Y recibió su justo castigo. Pero hermano, desafortunadamente eso sigue pasando hoy, porque hay hombres que creen que ellos solamente son para que les sirvan. Y es triste porque hablo específicamente de pastores que no se inmutan a hacer absolutamente nada en sus congregaciones, porque creen
que es denigrante para ellos rebajarse a clavar una puntilla. Para eso está el conserje. Que el conserje pegue la puntilla. ¿Sabe, hermano? El peor error que nosotros cometemos como creyentes es creer que somos más que siervos. No se crea eso. Conozco esposas de pastores que miran a las demás de esta forma. Por encima del hombro. Y se dan ínfulas de primera dama. Cuando son también siervos. Conozco esposas de pastores que se enojan porque algunas hermanas se ponen a competir con ellas en la forma de vestirse. Y ellas se molestan y dicen, ¡oh! ¿Qué tal? Queriendo parecerse a mí. Como si ella fuera muchas cosas. Pero eso nos pasa por estarnos fijando en el hombre, por vernos más de lo que somos. Pero si usted y yo somos siervos, ¿qué dice la Escritura que somos usted y yo? Consiervos. ¿Dónde está la diferencia? No hay. Ahora, digamos que, listo, algunos se pegan de las Escrituras porque dice, bueno, es que ahí dice que al que merezca honra hay que darle honra. Pero escuche bien, al que merezca. Y yo le pregunto, ¿usted la merece? ¿Cuál es la razón por la que usted y yo podamos merecer honra? Dígame. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual ustedes y yo podamos merecer algún tipo de honra? Solo por eso, porque seamos siervos fieles de Cristo. Y el Señor se encarga de eso mismo porque dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero note que en ningún momento le dice, siéntate en el trono de tu Señor. Entra. Y si entra, allá entro ¿qué es? Siervo. Sigue siendo siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué le está diciendo? Seguirá sirviendo, ahora con mayor responsabilidad, pero seguirá siendo siervo. Entonces, ¿por qué creer en otras cosas? Así que, hermano querido, véase usted y véame a mí como siervos de Dios. No hay otra razón. Cuando estaba en el seminario, llegó el decano del seminario. Y él se llama Robert González. Bueno, no sé si todavía sigue siendo el decano. En ese momento él era el decano y se llamaba Robert González.
es un gringo, no habla mucho español, yo no hablo mucho inglés, pero un día estábamos ahí reunidos y él llegó. Buscaba a quién preguntar, porque necesitaba urgente ir al baño y no sabía cómo preguntarle, porque nadie de los que estaba ahí hablaba inglés. Entonces era desesperado. Y yo le vi la cara y le pregunté que si le podía ayudar en algo. Entonces me dijo, ¿dónde queda el baño? Obviamente en inglés, yo más o menos entiendo algunas palabras. Entonces le dirigí al baño. Y algunos se me acercaron de una vez y dijeron, ¿qué te dijo el decano? ¿Por qué estabas hablando con el decano? Como, oh, qué alto está el decano. Y era más bajito que yo. Sí, él tiene un lugar de privilegio porque dirige un seminario, pero eso no lo hace más importante que yo. Y el problema es ese, que entonces nosotros creemos, no, es que es el alcalde de Bogotá, es el presidente de la Junta, es el pastor, son los hijos del pastor. No, todos somos siervos. Y aún nos haya puesto Dios en un lugar y a otros en otro, pero seguimos siendo siervos. Y hermano querido, métase eso en la cabeza. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Miren, quieren vernos a nosotros de alguna manera. Véannos como siervos. Es todo lo que nos interesa. Hermanos, todos nosotros fuimos llamados por el mismo Señor a ser sus siervos. Entonces, luego dice la segunda parte del versículo. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores. Y yo le pregunto, ¿qué es un administrador? ¿El dueño? Alguien que es encargado de algo, pero no más. ¿Cuál es la razón de ser de un administrador? Administrar, no hay otra. El administrador, ¿qué hace? Tomar lo que le dan a administrar y administrarlo o bien o mal, porque hay buenos administradores y hay malos administradores. Así que hermanos, ustedes y yo debemos tener en cuenta eso. Somos siervos, pero también somos administradores. Nunca seremos dueños. Nunca. Y métase eso bien en la cabeza. Nunca seremos dueños. Solo administradores. Pero yo le pregunto, primero, ¿qué clase de siervo has sido hasta ahora? Cuando hicimos el taller, hablamos de varios tipos de siervos, ¿se acuerdan?
¿Cuál ser? Hay tres clases de siervos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, los que estuvieron en el taller. ¿Cuáles eran las clases de siervos? Siervo inútil, ¿Sí? siervo bueno y fiel, Ajá. siervo malo y negligente. Son esos tres tipos de siervo nomás. Hay siervo inútil, que es el que hace lo que le dijeron que hiciera. Ese es el inútil. Hay siervos buenos, que son los que hacen más de lo que les dijeron que hicieran. Y hay siervos malos y negligentes que ni siquiera hace lo que le dijeron que hiciera. Entonces le pregunto, ¿cuál de esos es usted? Te lo repito. El siervo inútil es el que hace lo que le mandaron a hacer y nada más. El siervo bueno es el que hace más de lo que le mandaron a hacer. Y el siervo malo y negligente es el que ni siquiera hace lo que le ordenaron hacer. Ahí están los tres. ¿En cuál está? Cero. En el tercero. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Qué dice la escritura del tercero? Dice, al siervo malo y negligente, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y sabe qué es lo más triste de este asunto? Que somos siervos malos y negligentes y nos sentimos orgullosos de eso. Sí, yo soy siervo malo y negligente, pero ¿qué? Y si nos rajamos como siervos, mire la otra palabra. Dice que somos administradores. ¿Pero administradores de qué? Y ahí lo dice de manera concreta. De los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Y ni siquiera los conocemos. Entonces, ¿cómo puedo administrar algo que no conozco? ¿Y por qué no lo conozco? Porque no estudio su palabra. ¿Cómo puedo administrar algo que no sé qué? Ahora, Pablo está diciéndolo para él, y para Apolos y para Cefas. Está diciendo, miren, ténganos como eso, siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ¿y nosotros qué somos? ¿Cómo podemos ser administradores si ni siervos somos? Si somos siervos malos y negligentes. No hay razón para eso. No hay razón para decir que soy.
administrador entonces? ¿Cuáles son los misterios de Dios? ¿Lo sabe? Dígame uno por lo menos. Dígame uno de los misterios de Dios. ¿Cómo? No. El Evangelio. ¿El qué? Los misterios son dados a los hijos. Sí. No. Misterios son cosas de Dios que nosotros no podemos registrar. ¿Sí? Están escritas ahí, pero Porque no. la fe es un misterio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me está preguntando o me contesta? La fe es un misterio, ¿Por qué es un misterio la fe? porque es algo que no podemos describir, no podemos, pero es como, por decir algo, voy a poner un ejemplo, no sé si sea así. A ver. La Trinidad, ¿cierto? Es un Ujú. misterio. Ese es un misterio. Es un misterio. Y la fe también, porque los misterios es algo en lo que uno de pronto en su mente finita no puede comprender, pero por fe los cree. Ujú. La muerte del Señor Jesús, para mí, ¿no? Por eso digo que no sé si estoy diciendo algo que no sea. O sea, yo no estuve, no vi, pero yo sé que el Señor Jesús murió por mí. Lo creo por fe. ¿La verdad es que usted no lo cree? No, es el Espíritu Santo. Ah, bueno. En mí. Entonces no es misterio. La fe no es un misterio, es un don de Dios. La Trinidad, sí. La Trinidad sí lo es. ¿Cómo es posible que sean Padre, Hijo y Espíritu Santo y sean uno solo? Eso es un misterio. ¿Cómo es posible que Dios exista desde antes de la fundación del mundo y que después de que este mundo ya no esté, Él seguirá existiendo? Eso es un misterio. ¿Cómo es posible que Él no tenga principio y no tenga fin? Eso es un misterio. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a administrar como siervos. Hermanos, tenemos que conocer cada día más de las Escrituras para poder entender los misterios de Dios. Que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo es un misterio. Porque ¿cómo es posible que escoja algo que todavía no está? ¿Le parece fácil entender eso? ¿Se da cuenta? Hermanos queridos, somos administradores de esos misterios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darlos a conocer a aquellos que no nos conocen. Eso nos hace administradores. Pero estamos callados. Pablo no estaba callado. Y cuando él habla de los misterios de Dios, está siendo claro que hay cosas de Dios que nosotros no podemos entender con nuestra mente finita. Pero fuimos enviados a enseñar algo que nosotros mismos no entendemos. Yo les enseño de la Trinidad, aunque no sepa cómo es. Pero no quiere decir que como yo no sé, cómo es la Trinidad, no pueda enseñar de él, cuando la Escritura me la muestra todo el tiempo. Eso es un misterio. Así que, hermano querido, usted y yo somos siervos y somos administradores. Pero entonces tenemos un problema.
somos siervos malos y negligentes y por ende somos malos administradores. El Señor le dijo al siervo malo y negligente, por lo menos, hubiera dado mi dinero a los banqueros, para que cuando yo viniese, recogiera los intereses. Es decir, no hay excusa. No hay nada en lo cual usted se pueda sustentar para decir, yo no hice esto porque tuve miedo, que fueron las palabras del siervo inútil, perdón, malo y negligente. Él le dijo estas palabras, Señor, yo sabía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo tanto tuve miedo. Y yo enterré tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. ¡Ah! ¡Qué bien salió! Y el Señor le dice, por tu palabra te juzgo. ¿Sabías que soy hombre duro? Que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías, pero no lo hiciste. Y yo le pregunto, hermano querido, esta mañana, ¿qué es lo que usted y yo debíamos? ¿Y qué hemos hecho con eso? ¿Qué nos fue encargado? ¿Sabe qué dice la Escritura que nos fue encargado? Dice que nos fue encargado el ministerio de la reconciliación. Dice que nos fue encargado la predicación del Evangelio. Dice que nos fue encargado ir por todo el mundo y predicarlo. Dice que nos fue encargado dar fruto al 50, al 70 y al 100 por uno. Dice que nos fue encargado no quedarnos sin fruto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hemos hecho lo mismo del siervo malo y negligente. Lo escondo y cuando llegue el momento voy y lo escarbo, lo saco y lo entrego. Señor, yo no pude. Yo no sabía por dónde empezar. Yo no sabía qué decir. Yo no sabía. Y el Señor te va a decir exactamente lo mismo que le dijo a ese siervo malo y negligente. Hermano querido, véase usted como siervo y véase como administrador. De los misterios de Dios. Evalúese, califíquese. ¿Cuánto cree que sería la calificación? ¿Sabe algo? Tristemente hay personas que pasan toda su vida diciendo que son siervos, pero nunca sirvieron en nada.
He conocido personas que han pasado muchos años de su vida diciendo que son siervos, pero a la hora de evaluar su servicio no hay nada para mostrar. Pero déjeme decirle algo, no soy yo quien evalúa el servicio, es el Señor. Porque Él fue el que nos encargó el servicio que debíamos hacer. Entonces, no piensen que va a servir por causa mía. Porque yo no tengo con qué pagar. Yo lo máximo que puedo decirle es, gracias. Pero mire lo que dice el Señor. Bien, buen siervo y fiel. ¿Cuál quiere oír usted? ¿Las gracias mías? ¿O el reconocimiento de ser un buen siervo fiel por parte del Señor Jesucristo? Pablo, cuando estaba finalizando su tiempo de vida en esta tierra, pudo decir estas palabras: yo ya estoy para ser sacrificado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que dará el Señor, pues justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero antes dijo otras palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran? He terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué más? He peleado la buena batalla. ¿Y usted? Ni hemos terminado la carrera, ni hemos guardado la fe, ni hemos peleado una buena batalla. Pero sí queremos que se nos dé la corona de justicia. Hermano querido, recuerde, somos y seguiremos siendo, mientras vivamos en esta tierra y por la eternidad, siervos de Cristo. Tome su lugar. Tome su lugar de servicio. Disfrútelo. Disfrútelo. Y sirva con todas sus fuerzas en aquello para lo cual el Señor le llama. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos hace reconocer que aunque sirvamos en diferentes actividades cada uno de nosotros, seguimos siendo siervos. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces nos hemos creído mayor cosa. Porque muchas veces hemos creído que es a nosotros a quien tienen que servir, olvidándonos que todos somos siervos tuyos y que al único
al que debemos servir con todo nuestro corazón es a ti. Perdónanos, Señor, por haber desviado el camino en algún momento, y ayúdanos a regresar a Él, para que cuando llegue ese momento en el que tú nos llames a tu presencia, podamos escuchar esa voz tan dulce diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, buenos, o por lo menos llegar a la condición honrosa de ser denominados siervos inútiles. Pero nunca a llegar a la condición de ser siervos malos y negligentes. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.